Amados hermanos y amigos, muy pero muy buenos días. Es un buen tiempo hoy cuando nos hemos reunido precisamente para exaltar, engrandecer y glorificar su santo y poderoso nombre. Así es que sean todos ustedes bienvenidos allí quienes están en los perfiles del Facebook. Vamos a estar orando y vamos a encomendar este tiempo en las benditas y poderosas manos de nuestro buen Dios. Oremos por un momento. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad, por este tiempo, por el regalo que es la vida para cada uno de nosotros, Señor, por permitirnos exaltar, glorificar y engrandecer tu nombre, Dios mío. Gracias por darnos de tu presencia, por motivarnos, por fortalecernos, Señor. Gracias por cuidar de nosotros y por permitir que hoy una vez más podamos nosotros encomendarnos en tus manos, dándote gracias por todo lo que tú has hecho y lo que continuarás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta mañana. Encomendamos este tiempo en tus manos benditas y para tu gloria en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Buenos días. Siga, mi hermana, bienvenida. Bueno, hoy estamos a 15 de diciembre del año 2024, ya terminando casi. Espacio de 16 días aproximadamente estaremos despidiendo el año y confiando obviamente en el Señor, no solamente que podamos terminar muy bien este año, sino que podamos también iniciar muy bien el año que viene. Ya decía, hoy 15 de diciembre del año 2024, una temperatura aproximada a los 26 grados centígrados, siendo las 9:34 de la mañana. Así es de que vamos a ubicarnos en el Salmo 119. Este será entonces el que nos dará entrada a nuestro servicio público de adoración. Salmo 119. Nos ubicamos allí en el versículo 113 al 120, tal y como cita la palabra de Dios. Dice así: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Óyase a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios. Tengo miedo. Amén. Aquí el escritor comienza hablando de algo supremamente importante. El verso 113 es donde expresa la diferencia que está haciendo entre colocar la confianza en los seres humanos y colocar la confianza en Dios. Dice pues, aborrezco todo lo que no tenga que ver con Dios, mas tu ley sí amo. Dice algo interesante, y ya repito, porque una de las cosas que está haciendo un énfasis importante es en la grandeza, el poder y la magnificencia de la ley de Dios. Más obviamente sabemos nosotros que todo lo que tenga que ver con la humanidad alejada de Dios es un peligro para todos nosotros. Así es de que termina diciendo, Salmo 119 y 120, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Dice el 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Hay algo que identifica realmente al creyente, y es el hecho de que el creyente tiene temor de Dios. El no creyente no le interesan en absoluto las cosas de Dios. Por eso está haciendo un énfasis, una vez más lo reitero, importante en la ley y en la manera como el ser humano ve la ley de Dios. Unos obviamente para aborrecerla y otros para amarla e intentar aplicarla a sus propias vidas. Así es de que con este énfasis vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios y dando gracias porque el Señor ha sido propicio a todos nosotros en este tiempo. Oremos una vez más. Amado Dios y Padre, tú que habitas en gloria, quiero darte las gracias, amado Rey de Gloria, por este tiempo, por esta oportunidad, por esta mañana, porque nos regalas, Señor, la oportunidad de estar engrandeciendo y glorificando tu nombre, Señor.
nos has dado la vida. Permitiste, Señor, que abriéramos nuestros ojos a un nuevo día. Permitiste también que pudiésemos caminar, Señor. Todo eso nos lo has regalado por tu misericordia. Pero ahora, Señor, entendiendo todas estas cosas, no obstante que nos has dado los alimentos, que nos has protegido, que nos has permitido el sueño, el descanso y el despertar, Señor. Por eso estamos en este lugar, para agradecer, para glorificar tu nombre, para estar delante de tu presencia, Señor, que es provechoso para todos nosotros. Gracias una vez más por este tiempo y por este regalo que es la vida para todos nosotros. Encomendamos esta mañana nuestra adoración, exaltación y engrandecimiento de tu nombre, Señor. Usa nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestro entendimiento, Señor. Y que todo ello vaya encaminado, Señor, solamente a la gloria de tu nombre santo. Muchas gracias una vez más. Encomendamos este tiempo en tus manos y para tu gloria en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a ubicarnos, dos lecturas más. Esta una se encuentra en el Salmo 79. Salmo 79, estamos allí, vamos a mirar del versículo 8 y 9, solamente estos dos versículos. Salmo 79, y así entonces buscamos una guía para poder apartar la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Entonces nos ubicamos, ya dije, en Salmo 79, pero también apartamos la carta a los Gálatas en el capítulo 2. Eso para dar lectura a las Sagradas Escrituras. Salmo 79, versículo 8 y 9. Vamos a mirar muy bien lo que cita allí. Estos dos versículos dicen lo siguiente: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Amén. Allí en el libro de Salmos, en el Antiguo Testamento, estamos nosotros viendo el reconocimiento de este hombre, obviamente, que está dirigiendo ante el Señor una oración. Y es una oración no solamente de reconocimiento de lo que había sucedido en el pasado, sino que al mismo tiempo es una aceptación de que necesita de la misericordia de Dios. Allí entonces simplemente termina diciendo: líbranos y perdona nuestros pecados. Y no está diciendo que perdone nuestros pecados porque somos buenos, sino que está diciendo es por amor de tu nombre. Y esto obviamente nos lleva a nosotros a pensar solamente en que el perdón proviene de Dios, la salvación proviene de Dios, pero de nosotros está que reconozcamos constantemente nuestra necesidad de Dios. Y esto obviamente porque el escritor lo está diciendo a los que ya creían, no a los que no creían. Así es de que el Señor no solamente nos convoca a que le adoremos, sino a que reconozcamos también su misericordia una vez más. Vamos a ubicarnos entonces en Gálatas, porque allí nos va a dar a nosotros la razón del por qué el escritor en el Salmo estaba diciendo estas cosas. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, vemos nosotros que Pablo lo que está citando muy claramente es que ya no vive para sí mismo, ahora vive para Cristo. ¿Y por qué razón ahora vive para Cristo? Porque Cristo ya vive en él. Y es importante porque todas las cosas dejan de ser importantes para tener solamente una dirección importante. Y esta tiene que ver solamente con Dios nuestro Salvador. El mismo escritor dice: ya no vivo yo. Que el Señor nos ayude a que nuestro tiempo, a que nuestro pensamiento, a que nuestras fuerzas las encomendemos solamente en sus manos benditas. De allí, ya dijimos, proviene el perdón, proviene la misericordia y proviene también la verdadera justicia, de la cual como creyentes nosotros ahora gozamos. Así es de que, pensando en todas estas cosas, vamos a orar en confesión de pecado,
pero vamos a orar también en reconocimiento de la grandeza y la misericordia del Señor por nosotros. Cerremos nuestros ojitos, por favor. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Quiero darte las gracias, amado Rey, por esta mañana, por este regalo, por esta oportunidad. Señor, nada somos sin tu presencia, nada somos sin ti. Por eso suplicamos, Señor, para que tú sigas siendo propicio a cada uno de nosotros. Nos ayudes, nos sustentes, nos bendigas. Porque necesitamos de ti, tal como encontramos allí en el Salmo 79. El reconocimiento, Señor, de tu grandeza. Pero la súplica, que no te acuerdes de nuestros pecados, Señor. Perdónanos por amor de tu nombre. Pero ayúdanos a ser conscientes que no debemos vivir para nosotros mismos, que debemos vivir para ti porque tú ya has venido a nuestras vidas. Ayúdanos a perseverar en ello y que tu nombre siga siendo glorificado y exaltado, Señor. Perdona nuestros pecados. No tomes en cuenta, Señor, nuestra debilidad, nuestra bajeza. Ayúdanos, Señor, a poder levantar constantemente nuestra mirada a ti. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades a volvernos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras aflicciones a nunca olvidar, Señor, que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias una vez más por esta mañana, por esta tu presencia, por esta tu misericordia. Encomiendo, Señor, a tu iglesia en tus manos y rogamos, Señor, para que nos ayudes a ser leales a ti, Señor, a ser fieles a ti, Dios mío, a tener en cuenta, Señor, tu palabra. Y a siempre, Señor, tener en cuenta de que dependemos solamente de ti. Dependemos de tu gracia y dependemos de tu justicia, Señor. Gracias una vez más por este tiempo y por este regalo, Señor, cuando nos da la oportunidad de exaltar, glorificar, engrandecer tu nombre, pero también de reconocer nuestra necesidad ante ti, Dios mío. Muchas gracias por esta mañana y gracias por tu iglesia, Señor. En tus manos está este tiempo y para tu gloria. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar entonando unos himnos. Quisiera molestar a mi hermano Brian, si de pronto usted me pudiese colaborar aquí. Jorge Alexander no está con nosotros en el día de hoy. Entonces, hermano, qué pena molestarle. Ahí ya están seleccionados los himnos, entonces vamos, por favor, a ubicarnos en el número 65. Bienvenidos, buenos días. Número 65. Dale un clic. Y ahí sí lo... Bienvenidos, hermanos, qué bueno verles. Vamos a estar cantando número 65. Mientras nuestro hermano comparte allí pantalla. Muy bien. Le da un clic al título y el mismo abajo a una copita y luego una copita. Muy bien. Vamos a ver si podemos cantar. Precioso
Amén. Vamos a ubicarnos una vez más en el 347, pues vamos a entonar de una vez los dos himnos, porque luego nos vamos directamente a la lectura de apoyo. 347. Cantemos todos. Estamos seguros en el Señor, no estamos seguros absolutamente en nada. Bien, mis hermanos, una vez más sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a ubicarnos en nuestra lectura de apoyo que se encuentra en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Vamos a proceder adelante precisamente con lo programado para este día. Juan 20. Solamente vamos a mirar los dos versículos al final de este capítulo 20. Si ustedes están ubicados allí, dice la palabra de Dios así, Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, bueno, Juan lo que está diciendo es que el Señor hizo muchas cosas, pero todas esas cosas no quedaron registradas. Dicho de otra manera, nosotros no tenemos conocimiento pleno y total de cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesús en su plenitud. Porque lo que dice el escritor es que todas estas cosas se hicieron, pero no todas están escritas. Se hicieron muchas cosas, pero no todas quedaron escritas. Pero hubo algunas que sí quedaron escritas. Entonces Juan dice, pero estas que se han escrito son suficientes para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. No vamos a encontrar otras referencias más. Lo demás simplemente sería pensar que nosotros tenemos que ponernos a adivinar qué fue lo que pasó con el Señor. Entonces,
Hay algo que nos enseña la Escritura. Nuestro Señor Jesús llegó a cierta edad, pero de ahí desaparece. No se vuelve a hablar más del Señor hasta cuando inicia su ministerio. Pero como hay un silencio de Dios, y cuando Dios hace silencio, lo que nosotros debemos hacer es silencio. No podemos ponernos a inventar lo que no está escrito, porque entonces caeríamos nosotros en graves problemas. Así es de que estas se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y si creemos en esto, entonces vamos a tener vida en su nombre. Eso es totalmente suficiente. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a ir entonces a la enseñanza de la palabra de Dios. Esta la encontramos entonces allí en este mismo pasaje. Y como ya habíamos explicado desde el principio, pues hay ciertas cosas que no necesitamos nosotros adivinarlas. Necesitamos simplemente enfocarnos en lo que está escrito. Ya eso es simplemente así. Porque nuestro pasaje de lectura es Juan 20:31. Y ya entonces hemos avanzado un poquito en ello. Y nuestro título hoy es La fe y la Biblia. Y con esto entonces completamos 5 sermones hablando de este tema tan relevante y tan importante. Como ya hemos leído, entonces simplemente oremos y luego proseguimos. Oremos por un momento. Señor, gracias. Estamos en tus manos, Señor. Nuestra dependencia, Señor, reposa solamente en ti. No somos muy sabios, no somos muy justos, no somos muy nobles, pero venimos, Señor, confiando en tu justicia plena y preciosa para todos nosotros, Señor. Aquella justicia que fue ganada en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Gracias por este tiempo, Señor. Encomendamos el estudio de tu palabra en tus manos y rogamos, Señor, que tú sigas siendo propicio a nuestras necesidades, Señor, perdonando nuestros pecados, pero levantándonos, Señor, también de nuestras debilidades. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos. Rogamos también para que nos permita, Señor, prestar atención a todo lo que se diga y que nosotros al mismo tiempo seamos diligentes en contrastar, Señor, todo lo que se diga con tu palabra bendita, para que así nosotros podamos, Señor, estar confiados y seguros, Señor, que tu palabra es verdad y que ella no se puede alterar, Señor. Gracias por tu presencia y por tu cuidado. Dependemos de la guía de tu Espíritu Santo y encomendamos este tiempo en tus manos benditas y para tu gloria. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. ¿Cuál es el objetivo en el día de hoy? El objetivo en el día de hoy es concluir que por ser la palabra misma de Dios, es en lo que nosotros debemos sostenernos. Recordemos que el Verbo se hizo carne. Y luego entonces nosotros encontramos esa misma verdad, que el fundamento nuestro es Cristo. Por lo tanto, la palabra es nuestro fundamento. En ello entonces nosotros debemos sostenernos. Pero también por ser verdadera, es en lo que nosotros debemos creer. Recordemos que no hay verdades relativas, hay verdades absolutas. Porque cuando una verdad deja de ser absoluta, automáticamente deja de ser verdad. Entonces, no hay una verdad y no hay una media verdad. O es verdad o es mentira. Es en lo que nosotros entonces debemos creer. Por ser completa es donde nosotros debemos fundamentarnos. Si hubiese algo incompleto en la palabra de Dios, entonces el Señor no hubiese traído la revelación necesaria para nosotros. Bueno, entonces Juan está diciendo, estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si creen en esto, entonces van a tener vida en su nombre. Así es de que nosotros debemos creer en la Escritura. Si creemos en algo más fuera de la Escritura, estamos en problemas. Así es de que en ello debemos fundamentarnos. Y por ser suficiente, es donde nosotros debemos alimentarnos. Bueno, usted y yo tenemos necesidades espirituales. Y esas necesidades espirituales no se pueden llenar con algo más que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es nuestro alimento. Tan pronto nosotros dejamos de alimentar el cuerpo físico, automáticamente empezamos a debilitarnos físicamente. Pero si dejamos de alimentar el alma, automáticamente empezamos a debilitarnos espiritualmente. Esto no necesitamos nosotros que venga un teólogo de última moda a decirnos esto, ya lo sabemos.
Y lo sabemos ¿por qué? Por la palabra de Dios. Así es de que, como es suficiente, es donde nosotros debemos alimentarnos. Todo esto nos ayuda a estar confiados en la seguridad que la Sagrada Escritura es suficiente para la salvación del hombre. Todo esto nos ayuda a entender esta verdad. Y no hay algo entonces que nosotros podamos decir de más al respecto. Lo que vemos es que el Evangelio de Juan tiene un propósito decididamente evangelístico y también misionero. Bueno, dicho de otra manera, Juan en el capítulo 20 está diciendo, ahí tienen lo necesario. Lo que ustedes necesitan para su vida espiritual y para su caminar cristiano está ahí. Y por eso es que nosotros encontramos un mensaje evangelístico, es un mensaje de salvación, que no lo vamos a encontrar nosotros en ningún otro lugar y en ninguna otra parte, en las Escrituras. Por eso se hace tan necesario y constantemente se insiste en que nosotros los creyentes debemos buscar en la palabra de Dios la justicia y la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer al templo? Lo único que vamos a hacer al templo es a corroborar lo que el Señor ya nos ha hablado a través de las Escrituras. ¿Sí así o no? Tenemos ese compromiso personal e individual con Dios. Y cuando estamos reunidos como iglesia, lo estamos haciendo de una manera comunitaria, cuando ya nosotros lo hemos hecho de una forma particular. Es para todos nosotros, indiscutiblemente. Está en perfecto acuerdo con el propósito para el cual Jesús vino al mundo. En este último versículo del capítulo 20, Juan une magistralmente los dos temas dominantes en todo el Evangelio: creer y vivir. Escuchar y aplicar es lo que nosotros encontramos. Así es de que creemos y recordemos lo que decía por allí Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo lo que está diciendo es suficiente para mí. Ahora mi vida gira en torno a la gracia de Dios y no simplemente en mis propios conceptos. Para comprender la vida y misión de Jesús con mayor amplitud, todo lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar los evangelios. Juan nos dice que allí en su evangelio hay solo algunas de las muchas señales que hizo Jesús en la tierra. Dice, algunas de las muchas. Ya porque Juan está diciendo que no todas quedaron plasmadas acá. ¿Qué era que el Señor quería ocultarnos algo acaso a nosotros? No era eso. Lo que pasa es que se hubiesen necesitado muchos más escritos. Pero el Señor dijo, les voy a dar los suficientes, porque si no leen los pocos que les doy, menos van a leer los muchos que son tan necesarios. El Señor conoce nuestra necesidad y sabe lo que nosotros somos realmente, porque a Él no le podemos engañar. Así de que lo que tenemos que hacer es ver en este escrito, que es la palabra de Dios, específicamente los evangelios, la voluntad de Dios revelada para todos nosotros. Por lo que es así, pero lo que está escrito es todo lo que nos hace falta saber para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, por medio del cual nosotros recibimos vida eterna. Así de que este es un evangelio selectivo y con un propósito bien definido. ¿Por qué? Usted y yo en el Evangelio necesitamos entender que no tenemos salvación en otro lugar, que no podemos buscar otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra vida. Y Juan está tomando todo el escrito y todo el propósito para darnos a entender esa verdad. Y es importante porque es un propósito, ya dije, definido para todos nosotros en medio de nuestra necesidad espiritual. El pueblo de Israel en el desierto necesitó primero la presencia de Dios, siendo que el Señor les protegió en el desierto, les libró de sus enemigos. Luego, cuando tuvieron que caminar de noche, les colocó una columna de fuego, y luego cuando tuvieron que caminar de día, el Señor les puso una nube para cubrirlos del calor inclemente del desierto. Pero llegó un punto donde ellos dijeron, tenemos sed. ¿Y qué fue lo que el Señor les dio? Les sacó agua de una peña, la peña de Oreb, que luego entonces Juan nos está diciendo, la roca es Cristo. Todo eso el Señor se lo entregó a ellos en el desierto, pero dijeron, tenemos hambre. ¿Y qué les dio el Señor? Pues les dio el maná.
Ellos iban simplemente a recogerlo, ni siquiera tenían que cultivarlo, el Señor les dio de comer en el desierto. Pero llegó el momento donde ellos dijeron, ya estamos cansados de comer maná. ¿Y qué les dio el Señor? Pues les dio carne. Y todo lo que este pueblo pedía, el Señor igual les estaba enseñando en el desierto su necesidad y su dependencia de Dios únicamente. Pero usted y yo, mi querido hermano, vemos algo interesante en toda esta misma relación. El pueblo necesitaba que alguien le dirigiera, que alguien les guiara en su trasegar en el desierto. ¿Y qué les dio el Señor? Pues les dio entonces a alguien que les iba a guiar, a Moisés. Pero ellos decían, queremos entonces escuchar la palabra de Dios también. ¿Y qué les dio el Señor? Les dio sus mandamientos, les dio sus decretos. Dicho de otra manera, el Señor cubrió todas las necesidades básicas de ese pueblo. Ahora, cuando nosotros vemos este tiempo, no somos ajenos a lo que sucedió allá. El Señor nos provee, el Señor también nos cuida. El Señor nos dio a alguien que nos guiara. Y ojo con esto porque no somos los pastores. El que nos guía es Cristo mismo, es nuestro legislador. Moisés en el Antiguo Testamento era un antitipo de lo que sería Cristo para nosotros. Y aunque Moisés llevó su tarea casi que a la perfección, pero con todo ello tenía debilidades, mientras que el Señor cumplió su labor a la perfección. Todo esto lo encontramos nosotros contrastado en todo el Evangelio. Querido hermano, esta fe que usted profesa debe estar basada en la verdad para poder sostenerse. Y esa verdad no la podemos buscar en ningún otro lugar. Ya lo dijimos. Y tampoco se puede sostener de otra manera. Pero, ¿acaso debemos creer lo que nuestros antepasados nos enseñaron a creer? Esto es una pregunta retórica. Si el Señor nos dice a nosotros que a través de la fe que nosotros profesamos, debemos también tener en cuenta que la fe debe estar basada en la verdad, nos formulamos entonces una pregunta acerca de lo que Pilato mismo le dijo al Señor Jesús. El Señor Jesús está hablando acerca de la verdad, pero este hombre pregunta, ¿y cuál es la verdad? Ahora, pienso yo, si acaso ustedes en alguna ocasión se han hecho esa misma pregunta. ¿Cuál es esa verdad? Pero como nuestra fe debe estar basada en la verdad para poder sostenerse, necesitamos nosotros buscar cuál es esa verdad. Miren esto. Pregunta retórica. ¿Acaso debemos creer lo que nuestros antepasados nos enseñaron a creer? Tú debes creer lo que enseñaron tus antepasados. ¿Qué diría? Sí debemos creer absolutamente todo lo que los antepasados dijeron. Y no estoy hablando de los antepasados de la Reforma. Estoy hablando de los antepasados que nos antecedieron a nosotros. Padres y abuelos. Lo bueno sí. Lo correcto sí. Pero es importante, obviamente, que en materia de religión, en materia de conocimiento de Dios, nosotros no podemos decir que ellos nos enseñaron lo correcto. Por lo tanto, como entendemos la fabilidad de ellos, sus debilidades, entonces nosotros tenemos que ir directamente a las Escrituras. Así es de que debemos tener cuidado con ello. Otra pregunta. ¿Es justo pasar por el filtro de la palabra, la creencia de nuestros antepasados? ¿Es justo que pasemos por el filtro, la creencia de nuestros antepasados por la Biblia? ¿Es justo que lo pasemos o no? ¿Qué dirían ustedes? Es justo. Porque yo no puedo dar por sentado lo que me dijeron. Una de las cosas que nos enseñan a nosotros los bereanos es que cuando Pablo fue a predicarles, ellos lo que fueron directamente fue a las Escrituras para comprender que lo que Pablo les decía era verdad, ¿sí o no? Entonces nosotros debemos utilizar esa misma justicia. Es justo pasar por el filtro de la palabra todo lo que nuestros antepasados dijeron. Algunas personas ciegamente dan un salto al vacío diciendo, así me enseñaron mis padres y así me enseñaron mis abuelos y así muero yo. Eso es dar un salto al vacío. Eso es colocarse en riesgo. Ya digo porque es necesario que nosotros contrastemos por la palabra toda clase de conocimiento. Bien, continuemos.
Con una pregunta más. ¿Es seguro confiar en la palabra como regla de fe? Escúchenme una vez más. ¿Es seguro confiar en la palabra como regla de fe? ¿Qué diría? ¿Es seguro o no es seguro? Debe ser seguro. Ahora, en eso, cuidado, se pega ahí, hermano. Listo. ¿Es seguro confiar en la palabra como regla de fe? Pregunto una vez más. Respondemos, sí, es seguro. Y a esta regla de fe no podemos hacerle ninguna clase de añadiduras. ¿Me escucharon bien? A esta regla de fe no podemos colocarle ninguna clase de añadiduras. Porque tan pronto nosotros le colocamos una añadidura, automáticamente deja de ser una regla de fe, una regla derecha para venir a ser una regla torcida. No podemos añadirle absolutamente nada. Nada más. ¿Es aprobado por Dios que nosotros nos esforcemos por transmitir a nuestros hijos el conocimiento de la palabra para que ellos puedan creer? ¿Qué dirían ustedes? Sí, es aprobado por Dios. Que si no lo hacemos, entonces estamos por el camino que no es. Pues es aprobado por Dios. Y obviamente tenemos que colocar nuestro esfuerzo por transmitir a nuestros hijos el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos hacerlo. A veces nosotros como padres queremos transmitir a nuestros hijos nuestros consejos. Y no es que esté mal. El problema es que solamente nos dedicamos nosotros a dar nuestros consejos y se nos olvida enseñarles a ellos el consejo de Dios. Bueno, entonces decimos, no, es que yo ya viví, yo ya pasé por todas esas experiencias. Sí está bien decirle eso a los hijos. Pero hay que decirles es que Dios dice, porque realmente el que quiere evitarnos a nosotros una caída es el Señor. Y ya decíamos en alguna ocasión, nuestros consejos en ocasiones están viciados. El consejo de Dios es puro y es santo, es verdadero. Y en ello entonces debemos colocar nuestra confianza. Como hemos dicho en esta serie de sermones, la fe y la Biblia, la fe no se puede traspasar por una vacuna, eso ya ustedes lo han escuchado. No es algo que se pueda dar por herencia familiar. Ni se puede transmitir como una vacuna, ni tampoco se puede entregar como herencia familiar. Y en ese tiempo, cuando hablábamos acerca de esto, decíamos, no, pues yo soy cristiano y por mi sangre le voy a transmitir a mi hijo que sea cristiano. Eso no existe. Más bien, por el contrario, lo que van a mostrar ellos son los rasgos de nuestra imperfección. Dicho de otra manera, ellos van a salir muy parecidos a nosotros. Entonces, no es algo que se pueda hacer de esa manera. Romanos en el capítulo 12, versículo 2 dice, digo pues por la gracia que es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, conforme a la medida de fe, nosotros vamos a pensar de nosotros mismos. Obviamente, la medida de fe no nos va a enseñar a nosotros que somos perfectos. La medida de fe no nos va a enseñar a nosotros que merecemos el cielo. La medida de fe no nos va a enseñar a nosotros que el Señor se vio obligado a venir a rescatarnos, nada. La medida de fe, como dice Pablo, nos va a enseñar a pensar de nosotros mismos con cordura, con sabiduría, con entendimiento. Por eso, cuando corremos a los pies de Cristo es porque el Señor mismo ya nos mostró que lo necesitamos indudablemente. Y que cuando vamos a ir a las Sagradas Escrituras no podemos buscarle nuestro propio entendimiento. Necesitamos descansar en la guía del Señor. Es lo único que nos puede mantener firmes. Pablo le dice a los cristianos que no sean soberbios entonces por su fe. A fin de cuentas, debemos comprender también que para todos nosotros la fe es un regalo inmerecido. No es que no la necesitábamos, sí la necesitábamos. Pero debemos nosotros comprender que el Señor no la entregó porque la merecíamos. O sea, la necesitábamos sí, pero ¿la merecíamos? No, Señor. El Señor nos la dio por gracia. Y ahí es donde vemos nosotros su misericordia infinita. No hay otra cosa que podamos pensar al respecto. Esto entonces es lo que debe mantenernos a todos nosotros
aplomados. ¿Ustedes saben qué quiere decir ese término aplomado? Con los pies pegados a la tierra. Y derechos. Eso es. Y es importante, obviamente, lo que encontramos nosotros allí. Luego entonces cita el mismo apóstol Pablo en 2 a los Tesalonicenses capítulo 3 en el verso 2 dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La fe es un regalo inmerecido, pero nosotros la hemos recibido. Ahora, lo que vemos en la Escritura, según Pablo, y yendo en esta misma línea de pensamiento, es que él está pidiendo que sean librados de hombres perversos y malos porque no es de todo la fe. Por eso se llama regalo inmerecido. Nosotros la hemos recibido como un regalo. Lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, no podemos tomar un regalo y comenzar a jugar con ello como si fuera algo sin valor. Para usted y para mí es muy diferente comenzar a tirar un pedazo de carbón al aire que nosotros tirar una esmeralda al aire. Yo tengo entendido que ninguno de nosotros, por más loquito que sea, va a agarrar una joya y la va a tirar a un drenaje. No, vamos a valorarla porque es algo que cuesta mucho. Pero bueno, estamos hablando simplemente de una joya. Pero la cuestión es cómo es la fe para nosotros y de qué manera nosotros la atesoramos. Si jugamos con ella la vamos a perder, se nos va a caer. Vamos a tener que después buscarla. ¿Recuerdan aquella ilustración que nos coloca a nosotros el Señor de aquella mujer que perdió una moneda? Una sola. Pero esta mujer volteó la casa buscando su moneda. Luego cuando la encuentra, ¿qué hace? Se alegra con sus amigos, hace una fiesta. Es algo que nosotros debemos constantemente analizar mucho e insistir mucho, porque esto tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Debemos salirnos del cuento aquel de que el mundo se acaba para el que se muere. ¿Saben que cuando le dicen a una persona eso, qué piensa la persona? Voy a disfrutar la vida, no es que se me acaba. Voy a gozar la vida, se me acaba la vida y entonces ya no voy a poder disfrutar. Muchas personas simplemente disfrutan sus vidas aquí en la tierra y se van a sufrir a la eternidad. Hay que tener en cuenta eso. Vuelvo y repito porque se trata de nuestra salvación. Y es obvio, como dice el apóstol Pablo en 2 a los Tesalonicenses 3, que si no se tiene en cuenta a Dios, en lo único que puede gozarse el hombre es en la perversidad de su corazón. Por eso entonces el Señor los entrega a pasiones vergonzosas, como dice por allí Romanos. Aquí podemos formular entonces dos preguntas. Primera, otra pregunta retórica. ¿Cómo entenderíamos los propósitos de Dios en su palabra si no fuéramos capacitados por la fe? Si no tuviésemos fe, ¿cómo entenderíamos esos propósitos? ¿Cómo los entenderíamos? Lo recibiríamos como cualquier información. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantos conceptos? ¿Por qué hay tantos pensamientos aparentemente bíblicos? ¿Por qué hay tantas cosas? Vuelvo y reitero la pregunta. ¿Cómo entenderíamos los propósitos de Dios en su palabra si no fuéramos capacitados por la fe? ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente para nosotros sería una misión imposible. Esa sí sería una misión imposible. Otra pregunta más. ¿Y cómo fortaleceríamos esa fe sin el conocimiento de su palabra? ¿Cómo fortaleceríamos la fe sin el conocimiento de la palabra? ¿Se dan cuenta que las dos preguntas tienen una relación la una con la otra? Pues la primera dice, ¿cómo entenderíamos los propósitos de Dios en su palabra si no fuéramos capacitados por la fe? Si no somos capacitados por la fe, no entendemos el propósito de Dios. Y luego viene, y entonces ¿cómo fortalecemos esa fe sin el conocimiento de la misma palabra? Esto quiere decir que la fe y la palabra van unidas. No pueden distanciarse, no pueden separarse. Absolutamente cuando el hombre deja alguna de las dos, pierde totalmente su horizonte. Por eso hay muchos divagando. No saben para dónde agarrar. No saben qué camino tomar. No saben qué decisiones tomar en sus propias vidas. Nosotros entendemos que en toda regla de fe y en toda capacitación humana y en toda decisión humana
Siempre debe permanecer el Señor en el corazón a través de su palabra. Piense que muchos niegan la suficiencia de la palabra y también la dependencia en la palabra. Niegan la suficiencia, o sea que no está completa, y al mismo tiempo también niegan la dependencia, o sea, no necesito totalmente de ella. Y esas dos cosas son totalmente peligrosas. Por eso es extraño nosotros ver a un cristiano que nunca lee la Biblia. Es totalmente extraño, eso no va acorde a la historia de la iglesia, ni va acorde al propósito de Dios. ¿Un cristiano sin Biblia qué es? ¿Ah? Un soldado sin arma. Y es muy fácil de que caiga en el campo de batalla. Es un blanco fácil. Y vemos esa importancia porque también decimos, al igual como dice Miguel, entonces ¿qué pasa si mandamos a un soldado a la guerra y no le damos un arma? Rapidito. Eso es carne de cañón. Entonces lo que vemos nosotros acá precisamente es que debemos depender de la palabra, así como el soldado depende de un arma para defender su vida, ¿sí o no? La palabra es la que lo puede defender a usted, mi hermano, de tentaciones, de problemas, de dudas, de aflicciones. Si no hay palabra de Dios no hay fundamento y se va uno al hoyo. Y estoy hablando del hoyo de la desesperación, ¿no? Bien, al hacer esto, la salida que tienen aquellos que niegan la suficiencia, ¿qué significa el término suficiencia? Que es la palabra de Dios suficiente, eso significa el término suficiencia. Al negar la suficiencia y también al negar la dependencia de la palabra, entonces estos la única salida que tienen es añadir experiencias místicas, sueños, profecías y revelaciones. Como la palabra no es suficiente, entonces ¿qué es lo que tú necesitas? Una revelación nueva. Como la palabra de Dios no es suficiente, ¿qué es lo que tú necesitas? Tener un sueño. Como la palabra de Dios no es suficiente, ¿qué necesitas? Que alguien me profetice. Bueno, los antiguos decían que cuando alguien descansaba su fe en las profecías, con eso estaba simplemente negando la suficiencia de las Escrituras. Todo lo que usted necesita para su vida cristiana, lo que yo necesito para mi vida cristiana, está en la palabra. Entonces, al añadirle todas estas cosas, simplemente es una negación total de la suficiencia de las Escrituras. Otros simplemente viven su fe apoyados en sus propios conceptos o tradiciones. Quienes hayan escuchado algo acerca de la cábala judía, ¿quiénes han escuchado acerca de ese término? Bien, la cábala judía enseña que tú puedes tener la palabra en tus manos y la puedes leer y la puedes interpretar como tú quieras. O sea, no hay grado de límite. Tú puedes pensar en la palabra de Dios y creer en ella como quieras. Que de tal manera como usted crea en las Escrituras, así Dios lo va a aceptar. Esto quiere decir que todo es aceptable. Y ellos tienen innumerables interpretaciones de la Biblia, inagotables interpretaciones. Todo acorde a como cada cual de ellos quiera pensar de las Escrituras. Y eso es supremamente delicado y ya nos hemos visto dentro del cristianismo en graves problemas porque no solamente tenemos que evangelizar, sino también reevangelizar a los seres humanos. Hay algo gravísimo y es cuando una persona empieza a interpretar la palabra de Dios a su manera. Es una lucha, porque después de que una persona cae en un hoyo de estos es difícil sacarlo de allí. Solamente por la gracia del Señor, y vuelvo y repito, hay un gravísimo problema. La Biblia misma nos cuenta, por favor ubíquense en capítulo 16 de Lucas. Yo también voy a ir allí al capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a mirar a partir del versículo 19 al 31. No lo vamos a leer todo. Yo lo único que voy a hacer es leer algunas partes que tienen que ver con este tema. Fe y Biblia, no se les olvide. Vamos a ir ahí a Lucas 16. Allí el Señor nos cuenta la parábola del rico y el mendigo. Ahí como ustedes la están viendo. El rico y el mendigo.
En el versículo 22 de esta parábola dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, uno fue llevado al seno de Abraham, el otro fue llevado al lugar de los muertos. Fue sepultado. En el verso 23 dice: y en el Hades, o sea, en el lugar de los muertos, este hombre alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miren la situación, ustedes ya más o menos, todas las veces que han leído la Biblia han pasado por este pasaje y se han enterado más o menos de qué es lo que pasó aquí. Entonces, luego entonces este hombre está viendo su situación allí estando en el Hades, alzó sus ojos y vio entonces allí a Abraham y a Lázaro en su seno, como dice el versículo 23. Al ver a Lázaro y verse a sí mismo, comenzó a clamar, implorando por sí mismo y también por sus familiares que estaban aún vivos en la tierra, cometiendo una vez más el mismo error que ya había cometido antes, y era confiar en sí mismo. Veamos los versículos 27 y 28, vamos a ir así avanzando porque solamente vamos a mirar lo más importante. Dice así: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, está hablándole a Abraham, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice el versículo 28. ¿Se dan cuenta? El hombre estaba disfrutando. Ahora se encuentra en el Seol. Vio de lejos a Abraham, allí estaba Lázaro, que había sufrido todas las aflicciones y todas las desgracias, y entonces este hombre, cuando se ve a sí mismo y se ve en su propia condición, comienza a clamar a Abraham: Padre, para que vaya a él y le testifique a mis hermanos, para que no vengan acá a este mismo lugar donde yo me encuentro. Este deseaba simplemente advertirles él mismo del peligro en que estaban expuestos por su pecado, cuando realmente ya era demasiado tarde. Estas ilustraciones que coloca el Señor no son cosas vagas, son cosas reales. Este hombre ya estaba allí, lo tenía todo en la tierra, pero lo perdió todo allí en la eternidad, y allí se encontraba en un lugar de tormento. Ahora, al estar allí, lo que dice es que alguien vaya y les hable. O sea, el hombre estaba dando una orden. Estaba diciéndole a Abraham qué era lo que tenía que hacer. Luego de estar en aquella condición, se preocupó por sus hermanos para que ellos no fueran a ese mismo lugar, cuando él había estado al lado de un hombre que padeció tantas necesidades y no le dio absolutamente nada. Yo estoy diciendo esto porque ustedes ya conocen la historia de el rico y Lázaro. Ahora, cuando él se le dice que para que sus familiares no fueran a ese lugar de tormento, la respuesta a la petición del atormentado no se hizo esperar. Quizás la respuesta de Abraham fue todo menos lo que este hombre deseaba escuchar. A veces nosotros, en circunstancias difíciles de nuestra vida, apelamos a la misericordia de Dios. Pero hay algo extraño acá en nosotros los seres humanos. ¿Saben ustedes que nosotros apelamos a la misericordia de Dios cuando estamos en problemas, siendo que el Señor nos presenta a nosotros su misericordia todo el tiempo de nuestra vida? ¿En qué momento es cuando más el hombre clama? Díganme ustedes. ¿Problema? Oh Señor, ten misericordia. El Señor diría: pero si es que yo tengo misericordia de ti todos los días, hasta ahora te das cuenta. En esas situaciones tan complejas. Y obviamente este hombre había tenido a Lázaro cerca. La misma escritura dice que este hombre estaba tan necesitado que los mismos perros venían y lamían sus llagas. Estaba en una condición deplorable, lamentable. Pero este hombre no se conmovió. Luego, estando allá, empezó a sentirse conmovido. ¿Por quién? Por los hermanos que todavía estaban en la tierra. Claro, miró a Lázaro en una condición totalmente distinta. Pero esta es la respuesta de Abraham. Vamos a leer el versículo 29 al 31. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham,
Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Ustedes se dan cuenta que Abraham lo primero que apela es a lo que está escrito, pues era la Biblia en el tiempo de ellos, era lo que estaba escrito, la voz de Dios. Pero este le está diciendo que vaya Lázaro, que se levante de los muertos y le hable a mis familiares para que no vengan acá. El Señor dice, no, pues es que ellos tienen allá a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Entonces este hombre en el verso 30 le responde a Abraham, no. ¿Ustedes entienden eso? El hombre le está diciendo a Abraham que no, ellos no necesitaban escuchar a nadie, necesitan ir a ver que alguien se levantara de los muertos. Señales. Y obviamente le está respondiendo con un tajante no, padre Abraham. Pero en cambio, si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Ahora, ¿eso es posible? ¿Es posible que alguien se levante de los muertos y se arrepienta a la gente? No. ¿Ah? ¿Qué dirían ustedes? No es posible. Porque quien está diciendo estas mismas palabras es el Señor Jesús, quien murió y luego resucitó. Pregunta, ¿los seres humanos creen en Cristo? No creen en Cristo. Así es de que el que se levante a alguien de los muertos no es suficiente. Fíjense esto, que el hombre lo que está diciendo, no, ellos no necesitan la palabra, necesitan es ver una señal. Ahora sí están entendiendo, ¿cierto? La gente niega de por sí la palabra de Dios. La gente quiere vivir en torno a lo que ve en sus ojos. Si se levanta alguien de entre los muertos, van a creer. Pero Abraham le está diciendo, allá tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Ahora, en el versículo 31 cierra toda la idea Abraham cuando dice, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, o sea, si no oyen a lo que está escrito, y si no oyen a los profetas, lo que ellos hablaron en nombre de Dios, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Al principio de esta serie de enseñanzas hablábamos acerca de un hombre llamado Dídimo. Y algo sucedió con este hombre cuando le dijeron que el Señor había resucitado. ¿Qué vino al corazón de él? ¿Qué vino al corazón de este hombre cuando escuchó acerca de la resurrección de Cristo? No, si yo no lo veo, no. Muchos seres humanos en esta tierra, en este tiempo, están esperando que el Señor regrese de nuevo de entre los muertos para decirles, este es el camino. Todos van a pensar que van a creer, no. Si no escuchamos lo que está escrito, menos vamos nosotros a aceptar que alguien se levante entre los muertos y nos vamos a arrepentir. Así es de que volvemos de nuevo a lo que dice Juan. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Es suficiente para nosotros. Esto entonces lo encontramos allí en todo este contexto. Es por eso que el Señor nos dejó estas dos porciones importantes, la fe y la Biblia, para alimentarnos y fortalecernos en nuestro viaje camino a la vida eterna. ¿De qué otra forma entonces nosotros pudiésemos perseverar? Nuestro clamor debe ser constantemente que nosotros tengamos hambre y sed de la palabra de Dios. De nada sirve que el mundo entero esté diciendo que creen en revelaciones, en sueños, en señales, en prodigios. De nada sirve que llueva escarcha del cielo, que la gente tenga calzas de oro en las muelas. De nada sirve que la gente vea tantas cosas, eso no va a hacer que la gente sea creyente. La palabra de Dios es el libro por excelencia. Y no es un libro que fue entregado a nosotros solamente para que nosotros intentemos interpretarlo. La palabra de Dios es vida. Y es viva. Si usted y yo no buscamos la vida en la palabra de Dios, pues obviamente vamos a estar en graves problemas. Aquí debemos ser sinceros.
Y es que la palabra de Dios no se puede comprender por sabiduría o por un simple entendimiento humano. Y en esto vamos a mirar por qué es tan importante el Señor. La semana pasada decíamos, cometemos graves errores cuando le decimos a la gente de fuera, lea la Biblia. La gente de fuera va a decir, no entiendo qué es lo que dice allí. Es necesario que primero presentemos el camino y presentemos al legislador por excelencia. La labor de Moisés en el desierto era, Señor, ahora por dónde debemos encaminarnos. El Señor le decía a Moisés, cuando se levante la nube, cuando se levante la columna de fuego, ustedes tienen que avanzar. Y Moisés avanzaba. Llegaron en un momento a estar en toda la orilla del mar, con un ejército enemigo. Ahora, ¿para dónde vamos? Golpeen las aguas y pasen al otro lado. O sea, Moisés solamente esperaba la dirección de Dios. Y el pueblo simplemente acataba y aceptaba esa dirección. ¿Para qué? Para que el Señor lo llevara allí a la tierra prometida. Nosotros tenemos a Cristo. Cristo nos enseña su voluntad. ¿Nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Acatar la voluntad de aquel que nos está diciendo por dónde es el camino. Y fíjense que mientras Moisés decía por allí, el Señor Jesús dice es por aquí. ¿Se dan cuenta de eso? Él no nos está enviando a una dirección, nos está diciendo yo soy la dirección. ¿Dónde ustedes tienen que ir? Eso es el líder por excelencia. Por eso necesitamos apelar constantemente a su guía. Entonces, cuando necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos tener una guía. Dios entonces está dispuesto a suplir esa nuestra necesidad de razonamiento. Y esto lo digo porque, una vez más, la palabra de Dios no se puede entender por sabiduría o entendimiento humano. ¿Acaso el que cree lo hace porque descubrió al Señor de alguna otra forma que no haya sido por la palabra de Dios? Para esto entonces responderemos de una forma que para el mundo es totalmente increíble. Miren por qué el ser humano quiere buscar su propio razonamiento. ¿Saben que cuando el ser humano quiere buscar su propio razonamiento es porque no entiende absolutamente nada y quiere darle una explicación a su propia manera? Mire esto. Primero, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvar a los pecadores, que de paso eran sus enemigos, para salvarlos y darles vida eterna. El Señor nos entrega a su Hijo para salvarnos, pero nosotros no somos sus amigos, sino que somos sus enemigos. Ese es el primer punto. ¿Quién entiende eso? ¿Quién estaría dispuesto a entregar a su Hijo para ir a salvar a unos malucos, a unos malvados, a unos asesinos? ¿Quién estuviera dispuesto a hacerlo? Ninguno de nosotros. Bueno, el Padre lo hizo. Segundo, este Señor Jesucristo nació de una mujer virgen, concebido de una forma milagrosa, siendo el Hijo de Dios y Rey por excelencia. Vivió en un hogar clasificado en el grupo A. ¿Ustedes saben cuál es el grupo A? Pobreza extrema. Ahí nació el Señor. Eso nos cuenta a nosotros esta realidad, siendo primeramente el Hijo de Dios y siendo el Rey. Nació allá. Nosotros, algunos de nosotros, tuvimos el privilegio de nacer en la camilla de un hospital. El Señor Jesús nació en una pesebrera. El evangelista Lucas nos cuenta esta realidad cuando habla acerca del cumplimiento de los días de María, precisamente para su purificación. Esta fue con su esposo José al sacerdote para ofrecer según la ley por su purificación, presentándose con un par de aves. Bueno, pero realmente la ley, allí en Levítico 12, decía que la mujer para presentar por su purificación tenía que llevar un cordero, ¿no? Tenía que llevar por lo menos algo que costara. Pero luego, entonces decía así, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. O sea, si la situación está grave, pues no traiga un cordero, traiga 2 palominos. Era como decía la ley. Uno era para el holocausto y el otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia.
Bien, así que el Señor Jesús nació en un hogar con una profunda crisis económica. Vuelvo y reitero, la ley decía, por su purificación tiene que ir o llevar un cordero para el sacrificio. Pero, si está muy difícil la situación económica, por lo menos 2 palominos, pero algo tenían que llevar. El Señor entonces baja un poco más, pensando en la necesidad nuestra. Ahora, ¿por qué vemos nosotros que José y María se presentaron al sacerdote llevando 2 palominos? Porque ellos tenían una condición económica muy difícil. Pero Él es el Rey, Él es el dueño de todo, el creador de todas las cosas. Pero bueno, siendo rico, se despojó de todas sus cosas para que nosotros, quienes estamos en una condición de pobreza, fuésemos en Él enriquecidos. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿quién entiende eso? Nadie. Porque muchas personas no entienden por qué el Señor entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. ¿Por qué tuvo que nacer en una condición así? No, ese no es el Dios que nosotros queremos. Tercero, luego se hace hombre y comienza a predicar su evangelio. Esto resultó en su arresto y luego de haberle azotado sin misericordia fue asesinado colgado en el madero de una tosca cruz. Cuando llegó al punto de su edad, 30 años, comienza a predicar y comienza a predicar la verdad. ¿Qué desencadenó el que el Señor predicara la verdad? Que lo asesinara. ¿Quién entiende esto? Por ahí hay una famosa frase que dice, por la verdad murió Cristo. ¿Eso es verdad? Por supuesto. ¿Pero quién entiende eso? Bueno, algunas personas, para darle una explicación a esto, dicen que Jesús fue el primer rebelde, que fue el primero que se rebeló contra las autoridades, como si el Señor viniera como un sedicioso a armar un ejército para ir a derrocar a Roma. Ese no es el Señor de la Biblia. Su batalla era una batalla espiritual. De lo que quería librarnos no era de cadenas, sino quería librarnos de nuestros propios pecados. Eso es. Cuarto, luego de esto resucita de los muertos al tercer día, saliendo del sepulcro con un cuerpo renovado y sin heridas. ¿Quién entiende esto? No, si no es por la fe, no lo creemos. El Señor Jesús muere, lo ven muerto, lo hacen descender de la cruz, lo meten en una cueva y de allí mueve la piedra y sale como si no le hubiera pasado nada. ¿Quién entiende esto? La gente dice que eso es algo enseñado por allá en una cierta mitología, pero eso no es verdad. Quinto, luego de forma sobrenatural, como descendió milagrosamente, asimismo ascendió al cielo montado en una nube, dejándonos el consuelo que no quedaríamos huérfanos. Nos daría otro consolador, junto con la promesa que pronto volvería para llevarnos para estar con Él para siempre. El Señor nace milagrosamente y todos los que estaban con Él lo vieron ascender en una nube. ¿Quién entiende eso? ¿Quién lo puede creer? ¿Ustedes se imaginan al Señor subido en una nube montado y que se vaya hacia arriba y todos mirándolo? Y después yo voy y digo, ¿cómo le parece que el Señor se fue montado en una nube? Lo primero que van a decir, este está delirando. ¿Qué está consumiendo? A muchos de ellos los llamaban locos. Los perseguían por sus afirmaciones reales. El problema es que como el ser humano no lo puede entender por sí mismo, quiere darle su propia explicación. Por eso necesitamos del Señor. Amados hermanos, todo esto escapa a la razón humana. Todo esto es de imposible entendimiento a la comprensión humana. Y sin embargo nosotros lo creemos todo. ¿Qué nos impulsa a creer? No es nuestro razonamiento. Para nosotros ser impulsados a creer, usted y yo necesitamos del Espíritu Santo para poder entender estas cosas. Esa es la única forma. Es la única manera. Pero cuando hablamos de la fe y la Biblia, estamos hablando de la fe como una dependencia total en Dios. Cuando estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de la única revelación suficiente para nuestra salvación. No hay otro camino, mi hermano. No hay otra senda. Si el más brillante sabio nos dijera estas cosas, no por ser un hombre brillante y sabio le creeríamos. De hecho, ese hombre brillante y sabio ya vivió.
y lo asesinaron. Así es de que esto no es que a ver quién aparece por ahí para que nos diga la verdad y nosotros creamos y caigamos de rodillas. No. Ya ese hombre ya vino y lamentablemente terminó muy mal a causa de nuestros pecados. Tampoco que descendiera un ángel celestial a mostrarnos o enseñarnos el Evangelio, pero con todo y ser un ángel, el hombre estuviera dispuesto a creer. Pues si no le creen al mismísimo Hijo de Dios, menos le van a creer a un ángel que descienda. Si eso entre nosotros llegara a ocurrir, Dios no lo quiera, pero si eso llegara a ocurrir, automáticamente nosotros desviaríamos nuestra mirada de Dios y terminaríamos adorando al ángel. Juan en Apocalipsis intentó hacerlo. ¿Y saben qué le dijo el ángel? No lo hagas, adora a Dios. No lo hagas. Pero con todo eso tampoco le creeríamos. Estas cosas se predican desde hace 20 siglos aproximadamente y son enseñadas en la iglesia de todos los tiempos. ¿Pero acaso por ser enseñadas por la iglesia la gente las cree? La respuesta es tampoco. Esto no es un asunto de cómo veo yo las cosas, o esto no es un asunto de cómo percibo yo las cosas. ¿Cuántas madres predican el Evangelio a sus hijos? ¿Y acaso por ser su madre los hijos le creen? Tampoco. Esto no es un asunto de quién lo hace, sino de nuestra dependencia de Dios quien lo hace. Por eso se hace necesario que Dios mismo esculpa su palabra en nuestros corazones, estampe su palabra en nuestra alma. Solo así entonces nosotros podremos creer. El reformador Martín Lutero, en su libro La esclavitud de la voluntad, argumenta lo siguiente: la voluntad del hombre, dejada a su propia cuenta, es impotente para hacer algo a fin de venir a Cristo para salvación. Aún la misma palabra del Evangelio es oída en vano, a menos que el Padre mismo hable al corazón y nos traiga a Cristo. Juan 6:44 por allá dice que si el Padre no le trajere, entonces será imposible que el hombre venga a él. Efectivamente, sin la obra interior del Padre es más probable que los hombres persigan a su Hijo en lugar de seguirle. Así es como termina el párrafo de Martín Lutero. Así que la palabra de Dios se hace efectiva por Dios mismo. Y nada más. Entonces, para concluir, Dios nos ofrece este libro perfecto y por medio de él nos dice a todos y a cada uno de nosotros: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Esto se encuentra en el capítulo 3 de Proverbios. Amados hermanos, amada iglesia, rogamos al Señor que podamos llegar al pleno entendimiento, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que lleguemos al pleno entendimiento que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero debemos suplicar al Señor para que nuestro fundamento sea siempre en el poder de Dios, que es su palabra. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Solo así podremos estar confiados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña su perfecto y eficaz sacrificio. Que Dios bendiga a su iglesia. Amado amigo, no sigas viviendo en tu propia creencia personal. No sirve de nada ante el regalo que proviene del Señor, que es la fe. Busca en el Señor refugio, consuelo y paz. Te aseguro que en el Evangelio encontrarás un ancla firme y segura para tu salvación. Dios te ayude. Amén. Suplicamos al Señor todo esto llegue a ser una realidad en nuestras vidas. Que coloquemos la palabra de Dios en el lugar que le corresponde. Que nosotros mismos nos coloquemos en el lugar que nos corresponde. Que todos los días observemos nuestra necesidad y anhelemos como aquel hombre que está en un desierto y tiene sed y busca agua. Como aquel que está pasando por una difícil situación donde no hay esperanza, pero entiende que Cristo es la esperanza.
como aquel que ha errado, perdido en un camino, pero sabe que hay alguien que le puede guiar para que su vida realmente encuentre una solución para todas sus dificultades. Entonces el Señor siga siendo propicio. Oremos. Bendito Señor y Padre que habitas en gloria. Gracias una vez más por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. Gracias por darnos vida y por darnos vida en abundancia. Por permitirnos abordar estos temas que son tan importantes para nosotros, Señor. Que no nos desviemos de tu propósito, que no nos desviemos del camino, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta la verdad de tu palabra y ayúdanos a anhelarla, Señor. Que podamos nosotros conformarnos a tu voluntad y que no busquemos nunca acomodar tu palabra a nuestros propios deseos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a depender de ti. Ayúdanos a darte la gloria y permite, Señor, que en todo tu nombre siga siendo exaltado y glorificado. Gracias por esta oportunidad y gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a nosotros a encaminarnos hacia ti, Señor. No permitas que sigamos divagando como si estuviéramos todavía en el desierto. Ya tú nos mostraste que tú eres el camino. Señor, ayúdanos a llegar a ese mismo destino donde tú quieres que lleguemos, Señor. Gracias, Padre bendito, por regalarnos a tu Hijo. Y gracias, Señor Jesucristo, porque no nos dejaste huérfanos. Nos diste un consolador para que estuviese con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.